Sean bienvenidos al tiempo de Dios. Pero os digo que Elías ya ha venido, y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Hola, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy estamos llegando al final de la segunda semana del tiempo del Adviento. Estamos en la mitad de este tiempo, que es muy corto, y por eso tenemos que vivir cada día con intensidad y decisión, porque pasa muy rápido. Y de manera especial, la liturgia de hoy nos coloca en sintonía con la figura de Juan el Bautista, que será el personaje principal de la próxima semana, tercera semana del tiempo del Adviento, donde descubriremos cómo Juan el Bautista anunció y preparó el camino del Señor. De manera especial, hoy nos encontramos con la figura de Juan el Bautista en una relación dinámica con la figura de Elías. Muchos creen que Elías es Juan el Bautista o que Juan el Bautista es la misma persona. Tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿cómo entendemos que los discípulos creen que Jesús habla de Juan el Bautista? ¿Cómo podemos interpretar ese texto del Evangelio de hoy? Eso es lo que los invito a que hagamos hoy. Hagamos un camino de discernimiento, pero sobre todo con una pregunta fundamental. ¿Qué tiene a ver Juan el Bautista o Elías con nuestra vida? ¿Eso qué tiene que ver con nosotros y en este tiempo del Adviento, cómo eso nos afecta? Porque muchos podrían decir, Juan el Bautista vivió hace tanto tiempo que no tiene nada a ver con nosotros. Pues miremos, descubramos lo que eso significa para nuestra vida y para nuestro camino de preparación para la llegada del Señor. Entendamos una cosa, Elías fue un profeta del comienzo de la monarquía, al comienzo del pueblo de Israel. Y Juan el Bautista vivió en la época de Jesús. Son muchos siglos que distancian una figura de la otra. Por eso, lo que tenemos que entender es que cuando se habla de Elías en el Nuevo Testamento, no solo se habla de una persona, se habla sobre todo de lo que esa persona representa, de lo que él significa, de la manera como él encarnó una relación con Dios, que es una invitación para todos nosotros. Eso tiene mucho a ver con nosotros. Cuando usted se presenta en un lugar, no es solo su persona la que es marcada, sino la manera como las personas acogen su presencia, la manera como los otros leen su participación en sus propias vidas. Y cuidado que esa figura puede ser positiva o puede ser negativa. No es a veces lo que nosotros creemos que somos, sino la manera como impactamos a los otros. Eso es lo que podemos leer en la figura de Elías que encontramos hoy. Ahora, ¿qué representa Elías? ¿Cuál es la figura de Elías para el pueblo de Israel? Fundamentalmente tres cosas. En primer lugar, Elías nos muestra la necesidad de mantener la fe en medio de las dificultades. Elías tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles, fue amenazado de muerte, tuvo que huir, esconderse, pero en medio de todo eso, él mantuvo su fe y siguió creyendo en aquel que lo había llamado. En segundo lugar, Elías nos enseña a vivir nuestra fe en fidelidad y compromiso con Dios. Las situaciones a veces nos obligan a querer renunciar al proyecto de Dios en nuestra vida. Y Elías nos enseña que aún con dificultades y problemas, tenemos que saber permanecer fieles a ese amor y a esa vocación que Dios nos ha concedido. Y en tercer lugar, Elías nos enseña a defender el nombre de Dios poniéndolo siempre en el primer lugar de nuestra vida. Dios no puede ser sustituido por nada, por nadie. Dios no puede cambiarse de lugar. Dios es el primero y eso es fundamental en nuestra vida. Si descubrimos esa realidad, podemos entender por qué Juan el Bautista representa eso para el pueblo de Israel, para los discípulos. Juan el Bautista es el nuevo Elías que nos enseña a permanecer en la fe, a ser fieles y a poner a Dios en el primer lugar. Juan el Bautista enfrentó una gran contradicción. Él era un profeta apreciado por su palabra, pero muchos, aun a pesar de que les gustaba cómo hablaba, no obedecían lo que él les decía. Y eso podría haberlo tentado a renunciar, a abandonar, a decir, nadie me cree, entonces no hago nada. Y es allí donde exactamente Juan el Bautista, encarnando la figura de Elías, nos enseña que cuando enfrentes los problemas, que cuando tengas dificultades, cuando seas tentado, permanece fiel y no quites a Dios del primer lugar.
Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nuestra vida? Creo que lo hemos podido descubrir en esta primera explicación que hemos dado. Muchas veces en tu vida vas a ser tentado. Muchas veces en tu plan personal de vida, en tu camino espiritual, en tu vida de todos los días, vas a ser obligado a renunciar a tu fe, a tu experiencia de amor. Vas a ser incluso obligado a abandonarlo todo. Y es allí donde tenemos que aprender con Juan el Bautista, con Elías, a permanecer fieles, a permanecer en la fe, a fortalecer nuestra vida, a saber colocar a Dios en el primer lugar y a darle siempre el sentido de nuestra existencia. Es allí donde cobra valor esta experiencia espiritual que San Juan Bautista nos enseña. Por eso, Juan el Bautista nos representa a todos nosotros. Tú también eres tentado, tú también pasas dificultades, tú también estás siendo obligado casi a renunciar a tus proyectos y al plan de Dios en tu vida. Pidámosle al Señor que no nos permita renunciar, que nos permita permanecer fieles. Te invito ahora, yo sé que he hablado un poco de más, pero te invito a que hagamos una oración juntos. Cierra tus ojos un momento. Señor Jesús, así como Juan el Bautista, concédeme la gracia de permanecer fiel a tu amor. Permíteme, Señor, cumplir el proyecto que has trazado para mí. Permíteme, sobre todo, colocarte siempre en el primer lugar y darte siempre el privilegio, la prioridad en mi vida. Que yo sepa caminar en tus sendas, que sepa siempre encarnar la fidelidad y que siempre sepa vivir en tu amor, en tu gracia y tu misericordia. Bendíceme, Señor, para que yo pueda ser una bendición para aquellos que amo y que siempre pueda encontrar el camino para responderte con fidelidad y radicalidad. Padre de misericordia, bendice a todos los que escuchan esta meditación y acompáñalos con tu gracia. Amén.